¿Realmente conoces a Jesús o solo repites su nombre? Hay una verdad que incomoda, que molesta al alma tibia, que sacude al creyente superficial y deja sin palabras al religioso de rutina. No todos los que dicen Jesús están con Jesús. No todos los que predican, oran, cantan o citan versículos tienen su sello, su aprobación o su presencia. Muchos usan su nombre como un talismán, como un amuleto, como una bandera para causas que él jamás respaldaría. Y esto no lo digo yo. Lo dice él. Claramente. Sin rodeos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Esa no es una amenaza. No es un castigo. Es una declaración firme de justicia divina. Es una advertencia que viene directo del cielo. Ahora bien, la gran pregunta no es ¿crees en Jesús?, sino ¿conoces al verdadero Jesús? ¿O solo repites un nombre como si fuera una contraseña mágica? La tragedia de un nombre mal usado. Imagina esto: una persona camina por el desierto. Tiene sed. Encuentra un recipiente brillante, hermoso, y escrito con letras grandes dice agua. Lo toma con fuerza, con esperanza, lo alza a sus labios, y está vacío. Así es como muchos han hecho del nombre de Jesús, un recipiente bonito, decorado, citado, pero vacío de verdad. Muchos hoy usan su nombre para vender, para atraer, para controlar, para justificar su pecado, para manipular a las masas, para vivir del aplauso y del culto personal. Y en medio de ese circo, Jesús ha sido convertido en un personaje cómodo, un Jesús sin espinas, sin cruz, sin juicio, sin fuego, sin autoridad. Un Jesús que permite todo, que no incomoda a nadie, que aprueba lo que Dios aborrece. Ese no es el Jesús de la Escritura. Ese no es el Hijo del Dios viviente que echó fuera demonios, que volteó mesas en el templo, que enfrentó al hipócrita, que habló del infierno, que dijo toma tu cruz y sígueme. Ese Jesús no cabe en la tibieza de este siglo. ¿Cómo se niega a Jesús? Muchos piensan que negar a Cristo es algo que solo los ateos hacen. Que negar a Cristo es pararse frente a una cámara y gritar, no creo en Dios. No. Eso es solo una forma. Hay otras más sutiles, más engañosas, más peligrosas. Negar a Cristo es predicarlo parcialmente. Es hablar de su amor, pero jamás de su justicia. Es celebrar su perdón, pero ignorar su llamado a santidad. Es mencionar la cruz, pero nunca cargarla. Es cantar su nombre, pero vivir como si no existiera. Es reducirlo a un símbolo, una marca, una identidad cultural. Jesús no necesita influencers. Él necesita discípulos. No necesita que su nombre esté de moda. Necesita que su nombre sea temido, honrado, obedecido. Una iglesia que lo menciona pero no lo sigue. Hoy vivimos una crisis espiritual. Una generación entera creció escuchando de Jesús, pero no encontrando al verdadero. Reciben prédicas que lo dibujan como un terapeuta emocional, como un motivador, como un coach de autoestima, pero no como el rey que exige obediencia, entrega, muerte al yo. Muchos van a la iglesia, sí, pero no van a morir. Van a sentirse bien. Van a buscar una experiencia, no una transformación. Y eso es una tragedia. Porque Cristo no vino a hacerte sentir bien. Vino a hacerte nuevo. Y ese proceso no es cómodo. Es brutal. Es morir y nacer. Es perderlo todo para ganarlo a Él. El verdadero rostro del Mesías. El Jesús de la Biblia no fue aceptado por las multitudes. Fue rechazado por los religiosos. Fue traicionado por sus amigos. Fue golpeado, escupido, crucificado. No fue invitado a banquetes, fue expulsado de sinagogas. Y aún así, es el Rey eterno. ¿Por qué te digo esto? Porque si el Jesús que sigues nunca te confronta, nunca te incomoda, nunca te hace renunciar a nada, quizás no estás siguiendo a Jesús. Quizás estás siguiendo una idea, una caricatura,
un espejismo. La profecía cumplida, me negarán. Jesús lo dijo en Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quiénes harían eso? ¿Los ateos? No. Gente que cree estar sirviendo a Dios. Gente que cree estar en la verdad. Gente que usa el nombre de Dios, y niega a su Hijo. Y aquí está el punto más aterrador. Negar a Jesús no siempre es rebelión, a veces es religión. ¿A quién le habla este mensaje? Este mensaje no es para el ateo declarado. Este mensaje es para ti, que te llamas cristiano. Para ti que cantas alabanzas, pero no oras en secreto. Para ti que conoces doctrina, pero no conoces a la persona. Para ti que hablas de amor, pero no cargas una cruz. Para ti que tienes Biblia, pero no tienes comunión. Para ti que predicas, pero no obedeces. Jesús no está buscando fans. No busca seguidores emocionales. Busca discípulos. El cristiano tibio, un negador en silencio. Muchos niegan a Cristo sin decir una palabra. Lo niegan con su vida, con sus elecciones, con su silencio ante el pecado, con su indiferencia ante la verdad. Lo niegan cuando callan donde deben hablar, cuando se ríen de lo que él aborrece, cuando toleran lo que él confrontó, cuando aman lo que él murió para destruir. Y ese silencio es tan fuerte como un grito. Ese desvío es tan claro como una blasfemia. ¿Cómo saber si lo estás negando? Hazte estas preguntas. ¿Lo obedezco cuando nadie me ve? ¿Busco su rostro más que sus beneficios? ¿Conozco su carácter o solo sus promesas? ¿Hablo de él más de lo que hablo con él? ¿Estoy dispuesto a perder relaciones, estatus, comodidad por seguirle? Si alguna de estas preguntas te incomoda, no lo ignores. Es tu alma despertando. Es el Espíritu tocando la puerta de tu conciencia. Hay esperanza, el grito del gallo y la redención. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y lo hizo sabiendo quién era. Estuvo con él. Vio milagros. Escuchó enseñanzas. Y aún así, lo negó. Pero cuando el gallo cantó, Pedro lloró. Se quebró. Se arrepintió. Y Jesús lo restauró. Esta es la buena noticia. Si lo has negado, aún hay gracia para ti. Pero no juegues con esa gracia. No la ignores. No la pospongas. Hoy es el día de volver. De confesar. De rendirte. De decir, Jesús, he usado tu nombre, pero no he vivido para ti. Perdóname. Cámbiame. No todos los que dicen, Señor. Jesús fue claro en Mateo 7 y 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Escuchaste eso? No es suficiente con decir Jesús. No es suficiente con orar, cantar, publicar versículos. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y eso incluye aceptar a Jesús tal como el Padre lo reveló, como Dios verdadero, como el Hijo glorioso, como el Salvador que exige arrepentimiento, fe y obediencia. La verdadera confesión. Confesar a Cristo no es solo repetir una oración. Es vivir una vida que grita, Él es mi Señor. Confesarlo es renunciar a tu orgullo, morir a tu pecado, dejar de negociar con el mundo, poner tu alma en sus manos, aceptar su palabra aunque duela. Un llamado final. Ahora, antes de cerrar, quiero hablarte directo al corazón. Tú no estás viendo este vídeo por casualidad. Esta palabra te encontró porque Dios quiere hablar contigo. Quiere confrontarte, sacudirte y salvarte. Pero depende de ti. Depende de si vas a ignorar este mensaje o si vas a responder con humildad. ¿Vas a seguir viviendo con un Jesús inventado? ¿O vas a conocer al Jesús verdadero que exige todo, pero da vida eterna? Ahora es tu turno.
Déjame preguntarte, ¿te atreves a confesar a Cristo tal como es? ¿O vas a seguir negándolo con tu silencio, con tus actos, con tu vida? Si esta palabra te tocó el alma, no te vayas sin dejar huella. Comenta abajo. ¿Qué parte te confrontó más? ¿Dónde necesitas rendirte? ¿Qué imagen de Jesús necesitas derribar? Dale like, comparte este mensaje, y haz que más personas despierten de su tibieza. Que más cristianos de nombre se conviertan en verdaderos discípulos. Porque no todos los que dicen Jesús están con Él. Y solo los que lo confiesan con la vida, serán confesados delante del Padre. Y ahora sí, empecemos. No se puede hablar de Jesús sin responder primero a esta pregunta. ¿Quién dice Dios que Él es? No. ¿Quién dicen los hombres? No. ¿Quién dicen los teólogos, ni los libros, ni las corrientes religiosas? ¿Quién es Jesús según el testimonio del cielo? La Escritura declara que el Padre no dejó esa verdad al azar, no la escondió entre símbolos oscuros, ni la susurró en rincones secretos. La proclamó con voz audible, en el momento más público, en medio de las aguas del Jordán, cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, el cielo se abrió y una voz rompió toda duda. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Ese fue el testimonio del Padre, directo, innegable, público. No se trató de una visión personal, ni de una intuición espiritual. Fue una declaración del Altísimo ante testigos. Jesús no se autoproclamó Mesías sin respaldo, fue señalado desde el cielo, aprobado desde lo eterno. Y ese testimonio fue confirmado una y otra vez. Cada milagro que realizó, cada palabra que habló con autoridad, cada espíritu que fue expulsado con solo una orden, fue una validación de su identidad. Cuando Jesús le ordenó al mar que se calmara, el viento obedeció. Cuando tocó al leproso, la carne se restauró. Cuando habló con autoridad, hasta los demonios reconocieron, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11. Pero el testimonio más alto no fue una voz ni un milagro, fue la resurrección. Porque el mismo que fue clavado, sepultado y sellado, se levantó al tercer día, venciendo la muerte. Y como declara Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Negar a Cristo no siempre comienza con una palabra. A veces comienza con una duda, con un tal vez no sea Dios, con un era solo un hombre bueno, con un no necesito creer en su divinidad para seguir sus enseñanzas. Pero esas frases que suenan suaves son grietas profundas, porque niegan lo que el cielo ya confirmó. Dios no está en silencio sobre Jesús. Ha hablado, lo ha señalado, lo ha glorificado. Y esperar otra señal, otro testimonio, otra voz, es rechazar la evidencia que ya fue dada. Jesús no necesita ser defendido, necesita ser creído. No espera ser analizado, sino confesado. Y esa confesión no es opcional, no es un detalle doctrinal menor, es la línea que separa la fe verdadera de la religiosidad vacía. Como dice un Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Negar lo que Dios ha confirmado es cortar el lazo con el Padre. No se puede tener al Padre sin aceptar al Hijo. No se puede adorar a Dios mientras se niega al que Él envió. Porque el testimonio del cielo fue claro, y quien lo rechaza se opone no a una idea, sino al Dios que habló. La identidad de Jesús no es una construcción humana, no es una invención cultural, es una revelación divina. Y negarla es rechazar a Dios mismo. Negación práctica, cuando las acciones contradicen la fe. Hay momentos en la vida espiritual donde la fe no desaparece de golpe, simplemente empieza a desvanecerse. No por pecado abierto, ni por rechazo consciente, sino por dudas sutiles, por preguntas sin respuesta, por exposiciones constantes a ideas que aunque suenan nobles socavan lentamente los fundamentos del Evangelio. Así comienza el naufragio silencioso de muchas almas. No es una caída dramática, es un desgaste progresivo. Un día el creyente lee la Biblia con entusiasmo, semanas después, la lee con distancia, y pronto ya no la abre.
Empieza a escuchar a maestros que cuestionan la divinidad de Cristo, que reducen su sacrificio a una metáfora, que llaman mito a la resurrección. Al principio duda, después acepta, al final ya no cree. El liberalismo teológico no siempre viene con etiquetas. A veces se presenta como una fe moderna, inclusiva, intelectual. Pero en su raíz, niega las verdades fundamentales que sostienen la salvación, la encarnación, la cruz, la resurrección, el juicio, la gloria futura. Y cuando esas columnas se erosionan, todo lo demás cae. El rescate de la verdad. Hay quienes han pasado por esa tormenta, hombres y mujeres sinceros que, al estudiar en ciertos ambientes académicos, vieron su fe tambalear. Escucharon argumentos bien estructurados contra la inspiración de la Escritura. Les dijeron que Jesús fue solo un líder ético, que los milagros son exageraciones simbólicas, que el pecado es un concepto obsoleto. Y comenzaron a creerlo. La fe no murió en un instante, se fue apagando como una vela que se consume en una habitación sin oxígeno. Pero aun cuando parecía que no quedaba nada, Dios intervino. Porque la fidelidad de Dios no depende de la estabilidad del creyente. Él busca, Él llama, Él sostiene. A veces lo hace enviando a un mentor fiel, otras, a través de un libro antiguo, a veces en una noche de quebranto, donde la única oración que sale es: Señor, si aún estás allí, háblame. Y Él habla, no con estruendos, sino con una verdad olvidada, con una escritura que arde, con una presencia que no puede explicarse, con una convicción que quiebra toda mentira. El alma que parecía perdida comienza a respirar otra vez, porque aunque la mente se confunda, el espíritu no abandona. Aunque el corazón se enfríe, la gracia persiste. Aunque la doctrina haya sido atacada, la verdad sigue viva. Y cuando Dios decide rescatar, ninguna red de error puede resistir su mano. Las tres pruebas de la fe genuina. La fe verdadera no es invisible, no es un secreto interno que nadie puede conocer. No es una emoción pasajera, ni una afirmación sin evidencia. La fe bíblica es viva, concreta, observable. Por eso el apóstol Juan, guiado por el Espíritu, no dejó a los creyentes en la incertidumbre. Les ofreció pruebas claras. 3 señales que revelan si alguien está realmente en Cristo o simplemente está cerca, pero fuera. La prueba doctrinal, 1 Juan 2 y 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No basta decir yo creo en Dios, no basta hablar de fe. Si no se confiesa a Jesús como el Hijo eterno de Dios, plenamente hombre, plenamente Dios, no hay salvación. La prueba moral, 1 Juan 2 y 29, si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. La fe verdadera produce transformación. No es perfecta, pero es visible. Quien ha nacido de Dios no puede vivir en el pecado como estilo de vida. La prueba social, 1 Juan 4, 7, el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. No es simpatía o emoción momentánea. Es un compromiso activo de perdonar, servir y cuidar al hermano. Advertencia contra los falsos maestros. No todos los que predican lo hacen por amor a la verdad. Algunos levantan Biblias mientras tuercen su contenido. Y la Escritura no los llama simplemente confundidos, los llama falsos, peligrosos, anticristos. 2 Pedro 2, 1. Sus mensajes son camuflados. Hablan de amor pero promueven egoísmo, de fe pero enseñan codicia, de libertad pero siembran rebelión. Jesús mismo advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7 y 15. La negación silenciosa. Muchos creen que negar a Cristo es algo que solo hacen los ateos, los herejes declarados, los que odian la Iglesia o niegan abiertamente la existencia de Dios. Pero la Escritura revela una verdad mucho más profunda, y quizás más perturbadora. Se puede negar a Cristo sin decir una sola palabra. Se le niega con la vida, con las decisiones, con los silencios, con las omisiones, con ese no me meto disfrazado de prudencia.
Con ese Dios conoce mi corazón usado como escudo para no obedecerle. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad, y su voz resuena como trompeta en nuestros días. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16. Ahí está. No basta con decir, yo soy cristiano. No basta con tener una Biblia en la mesa o una cruz en el cuello. La fe no se prueba por lo que decimos en público, sino por lo que vivimos en secreto. Cuando los valores del mundo dominan nuestras decisiones, cuando el temor al qué dirán nos hace ocultar la fe, cuando toleramos el pecado a puerta cerrada, cuando negociamos principios por comodidad, todo eso, aunque no lo aceptemos, es una forma práctica de negarlo. Negarlo yo. Nunca, ¿seguro? Negar a Cristo no siempre es pararte frente a un micrófono y decir no creo. Negarlo es más sutil, más peligroso, más común. Es vivir para ti mismo mientras dices que lo amas. Es adorar el éxito, el placer, el reconocimiento, mientras cantas Jesús es el centro. Es tener tiempo para todo, menos para Él. Es tomar decisiones sin consultarlo, vivir sin rendir cuentas, aparentar santidad mientras se acaricia el pecado. Y no lo digo para condenarte. Lo digo porque esa fue mi historia. Yo también he negado con actos lo que proclamaba con palabras. Yo también me vi en el espejo del alma, y no reconocí al discípulo, sino al traidor. Pero fue ahí donde su gracia me alcanzó. Urgencia en los últimos tiempos. El apóstol Juan, en su vejez, escribió una frase que debería estar grabada en cada puerta, cada celular, cada corazón. Hijitos, ya es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Juan no hablaba de alarmismo. No hablaba de predecir fechas. Hablaba de discernimiento. De vivir con conciencia, con urgencia, con los ojos abiertos. Porque el espíritu del anticristo, sí, ese mismo que se opondrá abiertamente al Mesías, no siempre llega con violencia. A veces llega disfrazado de tolerancia, de relativismo, de una doctrina suave, que ya no confronta, que no exige arrepentimiento, que niega sutilmente la esencia misma de Cristo. Por eso la vigilancia espiritual no es un lujo, es una necesidad. Ya no estamos en tiempos de fe cómoda. Ya no podemos darnos el lujo de ser tibios, de aplaudir lo que Dios aborrece, de guardar silencio ante lo que nos destruye. ¿Qué dice Jesús? Jesús no andaba con rodeos. Sus palabras eran fuego y verdad, claras, directas, inapelables. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Esa declaración debería estremecernos. No es una metáfora, no es una parábola, es una advertencia. Pero, escucha esto, aún hay esperanza. Porque el mismo Cristo que fue negado por Pedro, sí, por su discípulo más cercano, más apasionado, no lo desechó, no lo humilló, lo restauró, con amor, con ternura, con un llamado renovado. Hoy, esa misma voz sigue llamando, no con condenación, sino con misericordia. Te llama a volver, a rendirte, a confesar, a caminar en la verdad, porque está escrito, el que lo confiesa, jamás será rechazado. Hoy puedes tomar una decisión. La pregunta es simple, pero vital. ¿Estás dispuesto a vivir una fe real? Una fe que te cueste, que te transforme, que te duela, pero que te salve? ¿O seguirás diciendo que crees, mientras con tus actos lo niegas? La vida se nos va. Las oportunidades no son eternas. Y si hay algo que este tiempo nos está gritando, es que el momento de decidir es ahora. Alimenta tu espíritu cada día. No hay forma de vivir para Cristo si no lo conoces. Y no hay forma de conocerlo si no escuchas su voz cada día. Esa voz está viva en la palabra, en las Escrituras.
La Biblia no es un libro viejo. Es una espada. Es una lámpara. Es tu guía. Tu defensa. Tu alimento. Por eso, si aún no la tienes a mano, te invito ahora mismo a descargarla desde el enlace que está en la descripción. Llévala en tu celular. Llévala en tu mochila. Llévala en tu corazón. Hazla parte de ti. Porque cuando vengan los días oscuros, y vendrán, no te sostendrá un mensaje bonito ni un post motivacional. Te sostendrá la verdad eterna de la palabra de Dios. Lleva tu fe con estilo, con propósito y con valentía. Y si eres de los que no se avergüenzan del Evangelio, si eres de los que quieren confesar a Cristo no solo con palabras, sino con todo su ser, déjame contarte algo especial. Hemos creado una colección de camisetas únicas, diseñadas para los que no temen alzar la voz, para los que quieren que su ropa también predique, que su estilo refleje su fe. No son camisetas comunes, son declaraciones, son escudos, son símbolos, porque el mundo no necesita más moda vacía, necesita creyentes con fuego, con mensaje, con identidad. Pásate por la tienda, el link también está en la descripción. Quizás encuentres una frase, un diseño, un mensaje que resuene contigo, que te recuerde quién eres, que te inspire a caminar con más firmeza. Y si no es por ti, que sea por alguien que lo necesita. Regala fe, regala valor, regala verdad. Una última palabra. Quiero terminar hablándote desde lo profundo, con el corazón en la mano. Si este mensaje te sacudió, dale espacio. No lo deseches. No lo ignores. No lo guardes para después. Haz algo hoy. Ora. Llora. Ríndete. Habla con Dios. Descarga la Biblia. Lee un capítulo. Comparte este vídeo con alguien que amas. Deja un comentario. Cuéntame qué parte te habló más fuerte. No estás solo en esto. Somos una generación que está despertando. Una generación que no quiere religión vacía, sino una relación verdadera con el Rey de Reyes. Y si decides caminar con Él de verdad, prepárate, porque te llevará por el fuego. Pero del otro lado del fuego está la gloria, está la libertad, está la vida eterna. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero mientras tanto, confiesa con tu vida, carga tu cruz con alegría, y vive para aquel que nunca te negó, aun cuando tú lo hiciste.